Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase de bioquímica. El día de hoy la clase va a ser digestión de carbohidratos. Mi nombre es Marta Santa Cruz y voy a ser su docente en esta oportunidad. Bien, vamos a ver qué son los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas moléculas van a ser muy importantes porque van a desempeñar funciones en los seres vivos, como por ejemplo prestar energía inmediata, y también van a formar funciones, van a tener funciones estructurales. Por ejemplo, en las membranas vamos a tener carbohidratos, de las células también vamos a tenerlos ahí. Ahora vamos a hablar de algunos carbohidratos que son importantes, y en primer lugar vamos a tener a la glucosa. Es el combustible celular, nuestra fuente inmediata de energía. A partir de ella nosotros vamos a poder realizar reacciones de metabolismo en nuestro cuerpo. Entonces esta molécula es muy importante porque es a partir de ella con la que vamos a producir energía. Tenemos también al glucógeno. Se le dice que es la reserva de energía en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a tener este ejemplo. Si nosotros necesitamos para nuestras necesidades básicas 10 moléculas de glucosa y vamos a, por ejemplo, ingerir 20 moléculas, ¿no? En nuestro desayuno ingerimos 20 moléculas de glucosa. Vamos a utilizar de esas 20 las 10 que necesitamos para nuestra necesidad diaria y las otras 10 las vamos a almacenar. ¿En forma de qué? De glucógeno. Este glucógeno, ¿quién lo va a producir? Lo va a producir el hígado. Entonces las células del hígado van a producir el glucógeno y van a hacer que éstas guarden dentro de su en las células se almacene el glucógeno. Para luego, en situaciones de ayuno prolongado o de ejercicio excesivo, se puede utilizar la fuente de energía inmediata. Vamos a tener también a la ribosa y a la desoxirribosa, que son ácidos nucleicos, que son componentes importantes de estos ácidos. La ribosa como principal componente del ácido ribonucleico. ¿Y por qué son importantes? Porque el ácido ribonucleico va a tener la capacidad de formar las proteínas. Estas proteínas van a ser las que intermediarios en todas las reacciones de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Si nosotros no tenemos proteínas, no vamos a poder desarrollar diferentes tipos de reacciones. No vamos a poder realizar reacciones de catabolismo, ni de anabolismo, ni ningún tipo de reacción en nuestro cuerpo. No vamos a poder mover nuestros músculos. Nuestro cerebro también va a paralizarse, va a entrar en un estado de muerte si nosotros no tenemos las proteínas para poder fabricar nuestra energía. Y tenemos también a la desoxirribosa, que es un componente del ácido desoxirribonucleico, también llamado ADN. Y a partir de nuestro ARN, que es el que va a tener nuestros genes, es que se van a codificar las proteínas. Van a mandar las órdenes para que se hagan estas proteínas. Entonces, una no puede estar sin la otra. El ADN no puede estar sin el ARN. Y el ARN no puede estar sin el ADN. Entonces son importantes estas moléculas para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Y por último tenemos a la sacarosa, que es el azúcar común, el azúcar de caña. Esta sacarosa, como podemos ver ahí en la imagen, tiene forma cristalina y es una característica de los carbohidratos. Los carbohidratos van a tener forma cristalina. Otra característica que van a ser solubles en agua, pero van a ser insolubles en solventes orgánicos, como por ejemplo en el etanol. No se va a solubilizar allí. Se pueden obtener por medio de reacciones de hidrólisis. ¿Por qué? Si nosotros tomamos nuestro café, vamos a tener nuestro café, le echamos 2 cucharadas de azúcar. Si nosotros queremos recuperar esas 2 cucharadas de azúcar, lo que tenemos que hacer es poner a hervir nuestra agua. La vamos a hervir y una vez que se evapore todo el agua, lo que va a quedar es el azúcar. Entonces son reacciones reversibles. Y otra característica importante es que todos nuestros carbohidratos tienen sabor dulce.
Incluso ustedes dirán, pero el pan, la tostada no tiene sabor dulce. Si ustedes lo empiezan a lamer, como dicen, ¿no? Lo chupan, lo chupan, lo chupan, lo chupan, al final van a encontrar ese dulzor que tienen todos los carbohidratos. Entonces, esa es una característica importante, que tiene el sabor dulce. Bien, ahora vamos a ver la estructura básica de un carbohidrato. Nosotros vamos a tener a los carbohidratos en nuestra naturaleza en formas abiertas o en formas lineales, como podemos ver aquí. Vamos a ver a nuestros carbohidratos, ven, aquí están unidos, dispuestos a los carbonos en líneas, ¿verdad? Ordenaditos, bien bonitos. Y aquí vamos a ver una estructura cíclica, que más adelante vamos a ver cómo se forma esta estructura. Entonces vamos a ver que los carbohidratos son polialcoholes. ¿Por qué? Porque van a tener dos o más grupos hidroxilos, que van a estar unidos a un grupo aldehído o a un grupo cetona, sea cual, de acuerdo a la estructura. Y como nosotros podemos ver, en la mayoría de los casos, nuestros carbohidratos no van a estar solos, no van a estar solitos en el espacio, no. Mayormente los vamos a encontrar unidos a otros carbohidratos. ¿Y cómo van a estar unidos a ellos? Por medio de un enlace glucosídico. Estos enlaces glucosídicos son aquellos que van a formar disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Y es así como vamos a encontrar en su mayoría en la naturaleza a los carbohidratos. Bien, ahora vamos a ver qué es un isómero. Un isómero es un compuesto con la misma fórmula global, pero diferente forma espacial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver aquí en nuestro gráfico a la glucosa, a la manosa y a la fructosa. Estas tres moléculas van a tener la misma fórmula global, que es C6H12O6. ¿Qué quiere decir? 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrógeno y 6 moléculas de oxígeno. Estas tres van a tener la misma forma global. Pero miren aquí, ¿ven? No son iguales, ¿verdad? Ninguna es igual a la otra. Entonces, van a tener su forma espacial, va a ser diferente. Es por eso que se le dice que son isómeros, porque tienen la misma fórmula global, pero diferente forma espacial. Ahora, vamos a ver qué son los epímeros. Los epímeros también son isómeros, y les voy a demostrar por qué. Miren, tenemos aquí a la glucosa y a la galactosa. Ambas van a tener también la misma fórmula global, C6H12O6. Y van a tener también una diferente forma espacial, porque miren, las dos van a estar aquí en forma lineal, pero miren, aquí va a diferenciarse, ¿no? Se diferencian aquí. Entonces también se le puede decir que son isómeros porque no van a ser del todo iguales en su forma espacial. Pero para que sea un epímero, la diferencia solo tiene que radicar en un solo átomo de carbono. Como vemos aquí, un solo átomo de carbono, ¿ven? Un solo átomo. Aquí cambia de lugar el grupo hidroxilo, nada más, ¿no? De la derecha se pasa a la izquierda, de la izquierda se pasa a la derecha. Pero veamos aquí, miren, carbono 1, carbono 1. Carbono 2, carbono 2, carbono 3, carbono 3. Están iguales. Carbono 4 difiere, carbono 5, carbono 5, carbono 6, carbono 6. Van a estar iguales. Entonces, la diferencia solo va a estar en este átomo de carbono. No va a haber otra cosa que sea diferente, solo esta. Por eso se le va a llamar epímero. En cambio, en el caso de los isómeros, no se les puede llamar a todos los isómeros epímeros. ¿Por qué? Porque no solo va a estar la diferencia en un átomo de carbono, también va a estar la diferencia, puede estar en 2 átomos de carbono o en 3 átomos de carbono. Entonces, ahí difiere un isómero de un epímero. Aquí solo es un átomo de carbono el afectado. Aquí no, aquí pueden ser 2, 3, 4 o puede ser el grupo cetona, el grupo aldehído. A eso se refiere. Bien, ahora, como les comenté hace un momento, los carbohidratos en su mayoría van a estar unidos a otros. ¿Y cómo se van a unir a otros carbohidratos? Por medio de dos enlaces glucosídicos, que son enlaces de tipo covalente, entre dos o más monosacáridos.
estos se van a formar por una reacción de hidrólisis. ¿Por qué hidrólisis? Porque van a liberar agua. Y se va a dar justamente por la reacción entre los dos grupos hidroxilos de dos monosacáridos. Ven aquí, se van a unir las dos moléculas, reaccionan los grupos hidroxilos y van a liberar agua. Y en su lugar va a quedar el enlace glucosídico, que es como van a quedar unidos ambos, ¿no? Y van a formar un disacárido. Vamos a ver otra vez la reacción. Miren, los dos grupos hidroxilo aquí reaccionan, liberan agua y forman el enlace covalente, el enlace glucosídico, y van a quedar unidos. Una vez más. Se forma agua liberada y ya quedó el enlace. Bien, ahora en cuanto a la clasificación de los carbohidratos, vamos a encontrarlas de muchas maneras, pero la más importante clasificación es esta, en la que se clasifica de acuerdo al número de azúcares que lo van a componer al carbohidrato. Entonces vamos a tener a los monosacáridos, en el caso de que un solo azúcar lo componga. Estos azúcares pueden ser o bien aldosas o bien cetosas. Y estas cetosas a su vez pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. ¿Qué son las triosas, tetrosas? Es otra forma de clasificación de acuerdo al número de carbono. Entonces, de acuerdo al número de carbono, nosotros los vamos a clasificar por triosas, que son 3 carbonos, tetrosas, 4 carbonos, pentosas 5, hexosas 6 y heptosas 7 carbonos. Vamos a tener también a los oligosacáridos, que van a ser compuestos de 2 a 10 azúcares. Estos compuestos, dentro de ellos van a estar los disacáridos, en donde van a ser obviamente 2 moléculas de carbohidratos, de monosacáridos. Y los más importantes van a ser la sacarosa, la lactosa y la maltosa. En el caso de los polisacáridos, van a ser compuestos de más de 20 azúcares. En la naturaleza los encontramos como compuestos de más de 100 moléculas, más de 100 azúcares. Pueden ser homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos, como dice su nombre, homo viene de igual, poli de varios y sacáridos azúcares. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser azúcares, varios azúcares, muchos azúcares, pero de un solo tipo, de igual tipo. Por ejemplo, en la cadena de la glucosa, vamos a ver que por ejemplo vamos a tener 50 moléculas de glucosa unidas entre sí por sus enlaces glucosídicos. Una cadena de 50 moléculas. Ese va a ser un homopolisacárido. ¿Por qué? Porque va a tener solo glucosa en su componente principal. Vamos a tener a su vez, por ejemplo, una cadena de 100 moléculas de fructosa. Entonces, si tiene 100 moléculas de fructosa, va a ser un solo tipo de azúcar que va a ser un homopolisacárido. En este caso, en el caso de la glucosa, cuando tiene varias moléculas de glucosa, muchas moléculas de glucosa, más de 100, 200, 300 moléculas de glucosa, se les va a llamar glucógeno, en el caso de que sea reserva animal. Y en el caso de que sea reserva vegetal, se le va a llamar almidón. Por el contrario, en el caso de la fructosa, se le va a llamar inulina. A este polímero de fructosa se le va a llamar inulina. Y la inulina es muy importante porque se utiliza muchas veces en reacciones de depuración para averiguar más o menos la depuración de creatinina, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede decir que es un compuesto parecido a la creatinina, porque no va a tener... Y se utiliza mayormente para ver el tipo de filtración del glomerular, cómo están funcionando nuestros riñones. Posteriormente, en el curso de fisiología lo van a ver. En cambio, los heteropolisacáridos van a ser compuestos de diferentes tipos de azúcares. Por ejemplo, van a tener 5 moléculas de glucosa, 10 moléculas de fructosa, 20 de galactosa, 30 de manosa y así sucesivamente. Entonces van a ser azúcares de diferentes tipos formando un polisacárido.
Eso se le va a llamar heteropolisacárido. Diferentes tipos de azúcares unidos entre sí por medio de enlaces glucosídicos. Entonces, ¿cómo vamos a definir químicamente a los monosacáridos, ¿no? A los carbohidratos? Lo vamos a definir de acuerdo al grupo funcional que contengan. ¿Esto se puede entender? Entonces vamos a decir los que tienen, se pueden decir el grupo aldehídos o cetonas polihidroxilados. ¿Por qué? Porque justamente van a tener el grupo aldehído o al grupo cetona. Y van a ser polihidroxilados porque van a tener 2 o más grupos hidroxilos dentro de su estructura. Por eso es que van a ser polihidroxilados. Entonces, a los carbohidratos se les va a definir químicamente como aldehídos o cetonas polihidroxilados. Y ven aquí otra clasificación de los carbohidratos. De acuerdo al grupo funcional que tengan. Si tienen al grupo aldehído, se les va a llamar aldosas. Y si tienen al grupo cetona, se les va a llamar cetosas. Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿cómo voy a diferenciar una aldosa de una cetosa? Porque miren, ¿ven? Son parecidos, ¿no? Parecido acá, parecido acá. Lo único que tiene es que el grupo aldehído tiene un hidrógeno por arriba, ¿no? Pero igual acá puede tener un hidrógeno también. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Porque en el grupo aldehído, cuando está componiendo algún carbohidrato, se va a encontrar en el carbono número 1. Ven aquí, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cambio, el grupo cetona se va a ubicar en el carbono número 2. ¿Ven? Vamos a contar, a ver. 1, que es el carbono de aquí. 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces, el grupo aldehído va a estar ubicado en el carbono número 1 y el grupo cetona en el carbono número 2. Es así como vamos a diferenciar las aldosas de las cetosas. Ahora vamos a ver las formas espaciales de los carbohidratos. ¿Por qué son importantes estas formas espaciales? En la primera parte, como les comenté, vamos a ver formas lineales y formas cíclicas. ¿Por qué es importante esta forma cíclica? Porque en la forma lineal va a ser una forma muy inestable de la molécula. Entonces, la molécula va a reaccionar con cualquier otra molécula que esté cercana a ella, porque va a tener sus grupos hidroxilos y su grupo aldehído libre. Entonces reacciona con cualquier otra molécula. La va a desestabilizar. Entonces, lo que no se quiere es que reaccione con cualquier molécula, porque nuestros carbohidratos solo son utilizados en algunas reacciones. No se necesitan para otras reacciones en donde se necesitan otros compuestos, como pueden necesitar lípidos o proteínas. Entonces, justamente por eso es que se van a ciclar los carbohidratos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la ciclación de la glucosa. Tenemos aquí, vamos a aparecer aquí, la glucosa, a ver, en su forma lineal, ¿verdad? ¿Cómo se va a formar esto? Por la reacción entre el grupo hidroxilo de la glucosa con el grupo aldehído de la glucosa. Entonces, al reaccionar el grupo hidroxilo con el grupo aldehído, se va a formar este enlace, que se va a llamar enlace hemiacetálico, cuando reacciona el grupo aldehído con el grupo hidroxilo de la molécula. Ahora, en el caso de que tenga el grupo cetona, va a reaccionar el grupo hidroxilo con el grupo cetona, pero ya no se va a llamar un enlace de tipo hemiacetálico, sino se va a llamar un enlace de tipo hemicetálico, no hemiacetálico, hemicetálico. Bien, entonces vamos a ver aquí la molécula de la glucosa, cómo va a formar su forma cíclica y va a formar su enlace hemiacetal, porque la glucosa va a tener su grupo aldehído. Entonces va a reaccionar con su grupo hidroxilo y va a formar su grupo hemiacetal.
Y en el caso de otras moléculas que tengan el grupo cetona, cuando quieran formar su forma espacial, van a formar un enlace hemicetálico. Bien, vamos a ver. Ahora bien, vamos a ver aquí a los monosacáridos ciclados. ¿Por qué? Porque miren, vamos a ver aquí que forman unos anillos, ¿no? Miren, este anillo tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Va a ser un pentágono, ¿verdad? 5 lados. Entonces, cuando va a ser un pentágono se le va a llamar furanosas. A esto se le va a llamar furanosas. Y por el contrario, cuando tienen 6 lados, lo vemos aquí, se les va a llamar piranosas. Ojo, miren que aquí también tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 lados, 5 carbonos, enlace hemicetálico. Van a ser furanosas. Aquí, por el contrario, van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y el enlace formado aquí va a ser el enlace hemiacetálico, porque va a estar el grupo aldehído. ¿Ok? Ahora, vamos a ver a los anómeros. Muchas veces nosotros hemos visto en la nomenclatura de los carbohidratos que se les llama alfa o beta glucopiranosa, alfa ribulosa, beta ribulosa. Entonces, ¿por qué se les llama de esta manera? Justamente por la ubicación del grupo hidroxilo con respecto al carbono 1, que también se le llama carbono anomérico. Cuando el grupo hidroxilo se ubica por debajo del carbono 1, se va a llamar alfa. Y cuando el grupo hidroxilo se ubica por encima del carbono anomérico, como vemos aquí, se va a llamar beta. Entonces, se va a llamar alfa cuando está por debajo y se va a llamar beta cuando está por encima del carbono 1. Y se va a llamar glucopiranosa, ¿por qué? Porque es la molécula de glucosa, pero va a tener sus 6 lados, ¿verdad? Por eso va a ser una piranosa. Entonces, en la naturaleza nosotros tenemos a la glucosa en forma de piranosa del tipo beta, más abundante. Y en el caso de la molécula alfa vamos a tener solo en un 36%. Entonces, ¿cuál es la más abundante en la naturaleza? La glucopiranosa beta. Beta glucopiranosa en un 64%. ¿Ven ahí cómo varía de acuerdo a donde está ubicado el grupo hidroxilo, ¿no? Con respecto a este carbono, el carbono 1. Alfa o beta. Bien, ahora justamente, ¿por qué es importante que nuestros azúcares formen estas formas cíclicas, estas formas en forma de piranos o de furanos? Justamente porque en la forma lineal van a ser inestables, y al ser inestables van a tener el poder reductor más elevado que cuando están en la forma cíclica. ¿Por qué? Porque los monosacáridos, los carbohidratos, son azúcares reductores por excelencia. La mayoría. La glucosa es uno de ellos, es el azúcar reductor por excelencia en nuestro cuerpo. Y lo tenemos, justamente es importante tenerla controlada. Vemos aquí que es un reductor, es un azúcar reductor, es aquel azúcar que tiene un grupo aldehído libre. Puede ser un disacárido o un monosacárido libre. Entonces, cuando tiene el grupo aldehído libre, este grupo aldehído le va a permitir reaccionar con otras moléculas que tienen, por ejemplo, con el grupo hidroxilo de otras moléculas. Entonces, van a formar un enlace y se van a unir y les va a quitar un electrón. Va a ganar electrones. Entonces va a reducir al otro compuesto que está cerca a ellos. Y en el lugar de los azúcares no reductores, vamos a tener que justamente van a ser, ¿por qué? Porque el grupo aldehído no va a estar libre, va a estar unido a otro compuesto, a otro grupo aldehído. Por ejemplo, un azúcar no reductor es la sacarosa. La sacarosa pierde su poder reductor, ¿por qué?
Porque miren, vamos a poner de ejemplo que esta es la glucosa y esta es la fructosa. Y miren, la fructosa tiene esta estructura que es una furanosa, no es una piranosa, es una furanosa. Entonces, la glucosa piranosa, la fructosa furanosa, va a tener sus grupos aldehídos y se van a formar, van a juntarse para formar la sacarosa. Pero su enlace glucosídico lo van a formar a través de sus grupos aldehídos. Por lo tanto, van a perder esa propiedad de reductora al formar el enlace glucosídico. Es por eso que la sacarosa es un azúcar no reductor. ¿Y por qué les digo que es importante mantener la glucosa en los niveles normales, ¿no? Como azúcar reductor? Porque la glucosa, al tener muy elevada la glucosa o tenerla muy disminuida, en este caso en los diabéticos, ¿qué sucede con ellos? Van a tener el azúcar elevado, la glucosa elevada en sangre. Entonces, ¿qué va a pasar con esta glucosa? Va a aumentar en sangre y al no poder ser captada por nuestras células por N motivos, ¿no? De repente no existe su receptor, o tal vez simplemente la molécula ya está saturada, la célula ya está saturada de glucosa, entonces simplemente la glucosa circula y circula por la sangre y no se une a nada. Como tiene este poder reductor y justamente la molécula ya empieza a pasar mucho tiempo en la sangre, ¿qué va a hacer? Va a unirse a la hemoglobina. ¿Qué va a pasar con la hemoglobina? La va a glicosilar, la va a reducir, le va a quitar un electrón. Entonces, al reducir a la hemoglobina, va a tener el porcentaje va a formar la hemoglobina glicosilada, que es importante justamente para ver cómo va el tratamiento de una persona diabética. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene valores normales de hemoglobina glicosilada dentro de nuestra sangre. Pero si estos valores aumentan, quiere decir que hay una mayor cantidad de glucosa que no está siendo absorbida, que no está siendo utilizada. Entonces, es por eso que es importante mantener los niveles de azúcar normales, en valores normales, para que nuestra hemoglobina no se glicosile. ¿Por qué? Porque al glicosilarse la hemoglobina no va a ser aceptada no va a ser reconocida por la molécula, porque va a ser la hemoglobina unida a la glucosa. Entonces la célula solo quiere hemoglobina, no quiere glucosa. Entonces simplemente va a rechazar esa hemoglobina que está reducida porque no la va a reconocer y va a dejarla pasar. Entonces la célula, al no tener ese oxígeno que obtiene de la hemoglobina, va a entrar en un estado de anoxia. No va a tener oxígeno para poder respirar. Entonces la célula se va a morir. Y eso es lo que no se quiere. Entonces por eso es importante que para evitar que nuestros tejidos mueran, para evitar que el azúcar, hay que tener el azúcar muy bien controlada. Es importante en los diabéticos tener la hemoglobina glicosilada controlada. Ojo, no es un examen de diagnóstico de diabetes. La hemoglobina glicosilada es un examen de seguimiento de la diabetes. ¿Sí? Más adelante lo van a poder ver, ¿no? En otros cursos de medicina interna, van a poder ver por qué es importante este tipo de examen en los diabéticos. Entonces, pero es importante saber el fundamento, cómo se forma esta hemoglobina glicosilada, justamente por el poder reductor de la glucosa. La glucosa va a oxidar a la hemoglobina. Por lo tanto, no va a ser reconocida por la célula, nuestra célula no reconoce no puede utilizar el oxígeno de la hemoglobina, entonces muere. Bien, ahora vamos a ver a los monosacáridos más importantes. Entre los más importantes tenemos a la glucosa, a la fructosa, a la galactosa y a la manosa. La manosa también. La glucosa se va a encontrar mayormente en los panes, en los carbohidratos, en los fideos, en el pan, en las tostadas, unidos obviamente. Van a ser muchas moléculas unidas entre sí en forma de almidón. La glucosa, que es el azúcar de las frutas, que se le llama así por excelencia, el azúcar de las frutas, también va a estar en mayor cantidad en las uvas. Las uvas son muy dulces, entonces ese azúcar es fructosa.
Y en el caso de la galactosa, que va a estar también va a ser un componente de los lácteos, va a encontrarse mayormente en los lácteos. Bien, en el caso de los disacáridos, más importante vamos a tener en primer lugar a la sacarosa, que es el azúcar común, el azúcar de caña. Lo vamos a encontrar, como les comenté, en nuestras casas, en las tiendas, y es la unión justamente de una molécula de glucosa más una molécula de fructosa. Y miren los que les comenté. Aquí vamos a ver, ¿ve? La fructosa es una molécula de 5 lados, va a ser una furanosa. Y la glucosa, una piranosa, ¿verdad? De 6 lados. Y van a estar aquí la sacarosa, aquí está el grupo aldehído, entonces unido y formando el enlace, por lo tanto no va a tener poder reductor. En segundo lugar vamos a tener a la maltosa, que es la unión de una glucosa más una glucosa. En el caso de la maltosa, bueno, tenemos la malta, ¿no? Por excelencia la malta. Vemos aquí una imagen de la cerveza. Obviamente la cerveza tiene malta, pero en muy poca cantidad. Mayormente hay otros compuestos que tienen mayor cantidad de malta, y la malta es muy importante también en nuestro organismo. Esta se encuentra unida por enlaces alfa 1,4. Los enlaces glucosídicos en su mayoría van a ser de tipo alfa 1,4. Y tenemos por último a la lactosa, que va a ser la unión de una molécula de glucosa más una molécula de galactosa. La galactosa que va a estar formando a los lácteos, ¿no? La leche, por ejemplo, por excelencia, los quesos, los yogures, todo eso. También va a estar formada por un enlace, pero aquí en este caso va a ser un enlace beta 1,4. Entonces, justamente la lactasa, que es la molécula, la enzima que va a romper este enlace, es de tipo, es que va a romper el enlace beta 1,4. Es por eso que muchas veces hay personas que, al ser intolerantes a la lactosa, son justamente las personas que no tienen esta enzima llamada lactasa. Por lo tanto, la lactosa no se va a poder digerir y va a pasar al intestino como lactosa. Y por eso es que va a producir todos esos malestares que tiene una persona que es intolerante a la lactosa. Bien, y por último tenemos a los polisacáridos. ¿Qué son los polisacáridos? Como les dije, son del tipo homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Pero también vamos a verlos que tienen, si se encuentran en forma así, en forma de línea, como vemos aquí, vamos a tener los polisacáridos lineales. Y entre los más importantes vamos a tener a la celulosa y a la quitina. En cambio, vamos a tener también otro tipo de polisacáridos que van a ser los polisacáridos ramificados. Se van a formar ramas. Y estas ramificaciones van a ser con enlaces de tipo alfa 1,6. Entonces, vamos a ver estos polisacáridos ramificados como el almidón y el glucógeno. Bien, ahora vamos a ver algunos de los polisacáridos más importantes que tenemos. Vamos a ver primero los polisacáridos ramificados que les comenté en la diapositiva anterior. Vamos a comenzar con el almidón. El almidón es una molécula compuesta por glucosa unidas por medio del enlace alfa 1,4. Este almidón está constituido mayormente por dos componentes, la amilosa y la amilopectina. La amilosa, que es el compuesto lineal de esta molécula, y la amilopectina, que se encuentra, aparte de que se encuentra en mayor cantidad, que se encuentra en un 84 a 85% componiendo el almidón, es la parte que se encuentra en forma ramificada y también en forma lineal. Entonces, la amilosa va a tener entre un 10 a 20% de estructura del almidón y la amilopectina entre un 80 a un 85% de este. De esta amilosa, la amilosa va a tener una forma solo lineal. En cambio, la amilopectina va a ser una forma ramificada y una lineal. Entonces, la amilopectina
va a constar de enlaces alfa 1, 4, que es la de la forma lineal, y enlaces alfa 1, 6, que es la forma ramificada. Van a comenzar con esas dos formas, entonces van a tener ambos enlaces. La amilopectina. La amilosa solo va a ser la forma lineal, por lo tanto va a constar solo de enlaces alfa 1, 4. Ahora, el glucógeno se podría decir que es un homónimo del almidón, pero en la célula animal. El almidón es el almacén de la célula vegetal y en cambio el glucógeno es el almacén de la célula animal. Por lo tanto, es más complejo que el almidón, tiene muchas más ramificaciones que el almidón. Va a tener muchas, va a constar también de los mismos, de los enlaces alfa 1, 4 y de los enlaces alfa 1, 6 en sus ramificaciones. Es importante porque a partir del glucógeno nosotros vamos a tener glucosa, ¿no?, en el almacén y vamos a tener la energía inmediata. Eso, por ejemplo, en caso de ayuno prolongado o en caso de que haya una demanda excesiva de energía. Por lo tanto, vamos a necesitar más energía y vamos a necesitar degradar más glucógeno. Ahora, la celulosa está formada por unidades beta de glucopiranosa, unidas por enlaces beta 1, 4 y reforzada por puentes de hidrógeno. Nosotros no podemos digerirla porque tenemos falta de la hidrolasa beta en el jugo digestivo. Y en los rumiantes sí pueden hacerlo porque hay microorganismos que atacan esos enlaces beta. Por lo tanto, ellos sí pueden digerir la celulosa. En nuestro lugar, no. Por eso que también es un componente de la celulosa muy importante de la fibra. Y la fibra es la que también tiene que haber en nuestra dieta. ¿Por qué? Porque justamente va a mantener el tránsito intestinal constante. Por lo tanto, ¿por qué? Porque al no ser digerida la celulosa, va a mantener estimulado el intestino delgado, el intestino grueso, para que así pueda mover el peristaltismo, pueda moverse más veces y pueda mantenerse constante el peristaltismo del intestino. Y por último vamos a ver a la quitina. La quitina está formada por unidades de N-acetilglucosamino unida por enlaces beta-glucosídicos. También es una forma lineal. Consta mayormente se encuentra en el exoesqueleto de algunos insectos y de algunos crustáceos. Yo les comenté al principio que los carbohidratos tenían una forma cristalina. En este caso particular, la quitina no tiene una forma cristalina, va a tener una forma dura, compacta. Va a dar esa forma dura y compacta al caparazón de los insectos. Por ejemplo, en un cangrejo, ese caparazón del cangrejo es pura quitina, le da esa dureza. Esa dureza que les da es la quitina. Y la quitina, ¿qué es? Es un polisacárido. Entonces es importante saber esto. Es importante saber que no solo se encuentra en nuestro organismo los carbohidratos, también se encuentran formando parte de otras moléculas, de otros animales, de otras plantas. No solo están en nosotros. Ahora vamos a pasar a un break y vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase.